¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estamos a sábado 27 de septiembre, son las 12:35 según estoy grabando este vídeo. Si todo va bien, a las 3 de la tarde del sábado 27 pretendo publicarlo en el canal. Antes, a las 8 de la mañana, hoy sábado 27, había publicado un vídeo que contiene una información que, a todas luces, según estoy grabando este vídeo, es completamente errónea. Y por eso, en cuanto me he enterado, lo publiqué a las 8, a las 12 del mediodía me he enterado, lo he retirado, estaba conduciendo, estaba de viaje, y según he llegado a mi destino, me he puesto a grabar un vídeo para darte la información correcta y que anule la anterior. Lo he retirado, el vídeo anterior, porque esencialmente tenía una información que es incorrecta, y cuanta menos gente vea una información incorrecta, mejor, porque este dichoso algoritmo de YouTube no recomienda ni enseña los vídeos a todo el mundo al mismo tiempo. Así que es importante reaccionar rápido, ¿no? Y quitar lo que está mal y poner lo que está bien, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Por eso va a ser un vídeo que no tiene ni recursos ni edición. Es más, si me equivoco en algún momento, no voy a cortar el vídeo, vamos a intentar hacerlo todo bien en un único plano secuencia. Y lo importante y lo fundamental es que te cuente la información, porque estamos hablando de un bulo o como mínimo de una información incorrecta que se ha ido extendiendo como una bola de nieve en los últimos días y que era una información importante y sensible. Esta información, lo que contaba en el vídeo anterior, si no lo has visto, es muy sencillo. Os estaba explicando que en el año 2026, el 1 de enero de 2026, teóricamente la etiqueta cero iba a cambiar y que se iba a endurecer y solamente se iba a dar etiqueta cero a los coches nuevos que tuvieran más de 90 kilómetros de autonomía, mientras que todos los híbridos enchufables que tuvieran menos de 90 kilómetros de autonomía ya no tendrían etiqueta cero, tendrían etiqueta eco. En definitiva, era un cambio en las etiquetas, el primero, que atañía exclusivamente a los vehículos híbridos enchufables y específicamente a los que no llegan a 90 kilómetros de autonomía eléctrica o más. Decía en el vídeo igualmente que esto no tiene efectos retroactivos, es decir, que todos aquellos coches que tienen etiqueta cero actualmente no la iban a perder el 1 de enero del 26. Y luego me ponía a analizar las consecuencias que todo esto tiene para híbridos enchufables que casi tienen 90 kilómetros y acabarían teniendo la misma etiqueta que los coches que son híbridos ligeros, que no son capaces de mover el coche por sí mismo más que unos metros en algunos casos. O sea, esto generaba una solución, pero también un montón de incongruencias y un montón de sesgos hacia atrás, hacia los coches que tienen menos de 90 kilómetros de autonomía, que eran difíciles de digerir, ¿no? La cuestión es que esto que está sobre la mesa, sobre el papel, no es cierto, es un bulo. Y tengo información que me ha venido directamente de la industria del automóvil, en la que nos están explicando, me estaban explicando a mí efectivamente esta mañana, que esta información es falsa y que probablemente viene de intereses que, bueno, pues buscan influir en detrimento del motor de combustión interna y específicamente de los híbridos enchufables. Ahora hablamos de eso. Pero lo importante y lo fundamental es que las etiquetas medioambientales de los coches que tenemos hoy en día no van a cambiar a fecha de enero del año 26. Eso es lo que te cuento en este vídeo y lo que es la noticia y lo importante y que anula la anterior. Por eso lo he eliminado. Esto es una rectificación del vídeo anterior y aquí te vamos a dar la información igualmente que me ha llegado directamente de la industria del automóvil al ver la publicación de mi vídeo, pero es que ya el viernes, es decir, el día anterior a la publicación del vídeo de hoy, el viernes 26, ya dentro había un run por parte de la industria en el que estaban sorprendidos por estas informaciones que estaban saliendo. Información, por cierto, que yo me grabé en un hotel de madrugada para intentar estar puntual siempre aquí dándote la información de última hora de la industria del automóvil, en unas circunstancias en las que estaba en un rodaje fuera de la oficina y en las que no había podido sentarme a contrastar una serie de cosas, pero en las que ya di por hecho una información que efectivamente ha acabado siendo incierta. Bien, hecha la rectificación y dejando claro, lo vuelvo a repetir de nuevo, que no es cierto que vayan a cambiar las etiquetas medioambientales el 1 de enero de 2026. Si lees eso en cualquier noticia, en cualquier información, en cualquier lugar, que sepas que no es cierto. No sé si es un bulo, qué es lo que es, pero es una información incorrecta, como te he dicho al principio del vídeo. ¿Qué narices está pasando? ¿Y qué es lo que cabe esperar? Bueno, las etiquetas medioambientales es algo que atañe a varios departamentos o ministerios dentro de lo que es el gobierno de España. Está, por supuesto, el Ministerio del Interior, que es quien pilota la DGT, de la que depende la DGT. Está el Ministerio de Industria e igualmente está el Ministerio de Ecología, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, etc, etc, etc. Son estos los que tienen la potestad de poder hacer una acción para cambiar las etiquetas medioambientales, que están en vigor desde el año 18 y que se pusieron en vigor precisamente para poder catalogar los automóviles que hay en el mercado, en un momento en el que se tenían que empezar a imponer restricciones por obligación de la Unión Europea en las grandes ciudades, que han acabado derivando en esas famosas ZBE, que justamente ahora en muchas capitales de provincias se están empezando a implementar. Yo ayer estaba precisamente en Granada, que fue donde grabé ese vídeo de madrugada en el hotel, y justamente en Granada entra en vigor la ZBE el 1 de octubre, o sea que en muchos sitios se están implementando ahora con muchísimo retraso.
La cuestión es que en España, además, el 60% de los coches que circulan o tienen etiqueta B o no tienen etiqueta medioambiental. Imaginaos todavía si queda muchísimo por recorrer y por cambiar para no generar un cataclismo en lo que se refiere a la movilidad de las personas que ya se está generando en grandes ciudades como Madrid o Barcelona en los últimos tiempos. ¿Y de dónde viene esta confusión o de dónde viene esta confusión malintencionada? Bueno, pues en los últimos días, concretamente el martes pasado, el martes 24, aquí lo tengo apuntado, se estuvo valorando y votando en el Congreso un proyecto de ley, es decir, se estuvo valorando lo que es el contenido de ese proyecto de ley, que no ley, respecto a la movilidad sostenible. Y después de la valoración y de la votación se propusieron varias enmiendas para hacer determinados cambios. Bueno, este proyecto de ley finalmente se va a votar como ley, si se aprueba o no esta ley de movilidad sostenible, aproximadamente entre el 8 y el 9 de octubre en función de cómo vaya el horario de la sesión, o sea, en muy pocos días. Y en este proyecto de ley se han añadido algunas enmiendas que son muy importantes. Por ejemplo, se habla de rectificar o cambiar el etiquetado de los automóviles. Esto ya te lo hemos contado en muchos vídeos aquí en el canal, que se está estudiando y se está investigando un nuevo etiquetado de los automóviles. ¿Por qué? Pues porque desde el año 18 ha habido una evolución tecnológica de los coches, evidentemente. Hay deficiencias en las etiquetas medioambientales en las que todos estamos absolutamente de acuerdo, especialmente con los coches catalogados como eco y la catalogación de eco de híbridos ligeros por el hecho de tener una maquinita eléctrica y una pequeña batería que tienen 400, 500, 600 caballos y que contaminan muchísimo más que otros coches eco o coches incluso con etiqueta C o incluso con etiqueta B o sin etiqueta, como puede ser un vehículo de gasolina con un motor de 100 centímetros cúbicos del año 90 y muchos. En fin, ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero en definitiva hay muchas incoherencias, hay evolución tecnológica. Pero en esta proposición de enmienda, y aquí está la clave de lo que te estoy contando, hay un punto extra, un punto más que es muy importante. Y ese punto extra es que hay grupos de presión, hay lobbies que están influyendo en el gobierno para que en las próximas etiquetas medioambientales se incluya igualmente el criterio de las emisiones de CO2. Y esto es muy serio, e incluso diría grave. Y es serio y grave porque precisamente las etiquetas medioambientales se establecieron para medir los contaminantes en local, en el lugar por el que circulan los coches. Y eso quiere decir las emisiones de NOx, eso quiere decir las emisiones de CO, eso quiere decir las emisiones de partículas negras, de partículas PM, que tienen distintos tamaños y que son las que se meten en los pulmones. En definitiva, polución fuera del CO2, que no es un gas tóxico que afecta a la salud de las personas, salvo que sean unas concentraciones bestiales, en las que, por cierto, cualquier gas afecta, sea el oxígeno, el nitrógeno o el que sea. En definitiva, que las etiquetas no estaban condicionadas por las emisiones de CO2. Y ahora lo que se intenta meter en esta renovación de las etiquetas es un criterio en el que el CO2 también sea partícipe. Sobre esto, la industria del automóvil está posicionada completamente en contra, porque el CO2 ya está penalizado de 1000 maneras mediante impuesto de matriculación. En algunos lugares en el mundo y en España, en Cataluña, por ejemplo, hay un impuesto sobre el CO2. El CO2 es el que ha provocado la ley del año 35 en el que se eliminan los motores de combustión interna y, como te digo, próximamente se cambiará, pero que de momento sigue adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí es donde está el cogollo de la confusión y la guerra. Hay lobbies, hay grupos, hay gente que quiere que se ponga este criterio porque favorece al automóvil eléctrico y desfavorece precisamente a los híbridos enchufables, que son los más afectados por esta medida teórica que es falsa, en la que quedarían por debajo en el etiquetado de la etiqueta cero si se cambiara con ese criterio falso del que se ha venido extendiendo en los medios de comunicación, que todo híbrido enchufable con menos de 90 kilómetros de autonomía eléctrica dejaría de tener la etiqueta cero, algo que se está estudiando. Así que la cuestión importante aquí es que precisamente esta maniobra de confusión podría estar vinculada con un ejercicio de presión para que este grupo de trabajo que investiga los cambios que se tiene que hacer en el etiquetado de los coches tenga en cuenta las emisiones de CO2 de cara a las nuevas etiquetas. Y con esto te quiero decir una segunda cosa muy importante, y es que esto se va a votar ahora en octubre, pero no va a entrar en vigor para nada en enero del año 26. Durante el año 26, este grupo de trabajo, si se aprueba la ley, se pondrá a estudiar, y esto tardará meses. Tardará meses en llegar a sus conclusiones, tardará meses en llegar a una nueva propuesta de etiquetado de los coches. Y es bastante probable que como minimísimo nos vayamos al año 27 para que cambien las etiquetas, que era la hoja de ruta que nosotros teníamos clara y que te habíamos ido contando aquí en el canal hasta que llegó esta información, que es falsa. Así que esta es la hoja de ruta y hay una cosa muy importante precisamente también que pasa en el año 27. En el año 27 entra en vigor la nueva normativa Euro 7, que mete muchas más restricciones a las emisiones de CO2 a los coches, entre otras cosas, y que los fabricantes de coches han conseguido retrasar del año 25 al 27. Así que ahora este criterio nuevo de etiquetado medioambiental
no tiene en cuenta, o al menos los lobistas que quieren meter el CO2 en las etiquetas no tienen en cuenta que hay un nuevo sesgo potente que por homologación los coches van a tener que cumplir si no quieren pagar unas multas enormes. O sea que considerar las etiquetas medioambientales también desde el punto de vista del CO2 es redundante, puesto que ya está grabado y penalizado de 1000 maneras distintas, 1000 maneras entre comillas, fuera de lo que es el etiquetado de los coches. Detrás de este bulo hay posiblemente intereses en contra de los coches que llevan motores de combustión interna para que tengan todavía más restricciones. Y esto es súper importante que lo tengas en cuenta también de cara justamente a neutralizar estos lobistas que siguen R que R con el asunto del motor de combustión interna. Cosa, por cierto, que como te decía en el vídeo que he borrado, está haciendo un daño tremendo ya a la industria. De eso vamos a hablar en un próximo vídeo que va a estar focalizado completamente en eso, de cuáles son los daños posiblemente irreversibles que la industria europea está recibiendo ya por esta hoja de ruta en la que todavía se intenta presionar y apretar más a los fabricantes y sobre todo a las autoridades para que presionen a los fabricantes con una hoja de ruta antimotor de combustión interna. Así que, queridos amigos, esta es la visión 360 de lo que está pasando y esta es la aclaración del contenido del vídeo anterior en el que te decía una cosa que no es cierta. No es cierto que las etiquetas medioambientales vayan a tener un primer cambio en enero del año 2026. Durante el año 2026 se va a hacer un estudio cuando esta ley se apruebe, que seguramente se aprobará, para ver de qué manera evolucionan las etiquetas medioambientales. Y por hoja de ruta lo lógico es que el nuevo etiquetado de los coches entre en vigor en el año 27, coincidiendo con la entrada de la Euro 7. Esta hoja de ruta es la que manejan los fabricantes de coches, que no son los que toman las decisiones las toman los políticos. Y por un lado los fabricantes hacen su presión, por otro lado otros grupos ecologistas y otros grupos de interés, por ejemplo los de las eléctricas, hacen su presión. Es decir, esta hoja de ruta que yo te cuento está sujeta a cualquier cambio, pero en definitiva lo que sí que sabemos y es seguro es que los tiempos a la hora de aprobar estas normas y las leyes de los políticos, de lo que es la pura maquinaria de la administración, su funcionamiento, no casan con un cambio desde octubre del año 25 a enero del año 26. Así que no, lo vuelvo a repetir por enésima vez, no hay cambio de etiquetas en enero del 26, esperaremos seguramente hasta el 27, tendremos noticias ya definitivas y habrá rumores y finalmente los rumores serán ciertos en la segunda mitad del año 26, si nada cambia, que siempre todo está sujeto a cambio. Así que, queridos amigos, con toda esta información espero que haya quedado suficientemente claro y que con todo esto tengamos, pues eso, las suficientes armas para saber qué es lo que va a pasar y de reflejo, de rebote también, ya sabes que con esto de por dónde le quieren meter mano a los híbridos enchufables, hay un interés a que estos coches pierdan importancia en el mercado porque hay intereses en que se vendan más coches sin tubo de escape por ciertos de colectivos, ¿no? Así que los híbridos enchufables que algunos daban por muertos hace años y que están en el punto de mira porque han crecido tantísimo, entre otras cosas gracias a la llegada de los chinos que nos han metido mucho producto de este tipo, más el que venden los europeos, es un producto que está en el punto de mira de algunos colectivos, precisamente porque les molesta que se han merendado la mitad de la cuota de mercado que teóricamente tenía que tener el coche eléctrico. ¿Y esto por qué es? ¿Por ciencia infusa? ¿Por penetración de las mentes manipuladoras? No, simplemente porque es lo que eligen los consumidores, que es quien tendría que elegir definitivamente de entre todas las tecnologías que se le ponen encima de la mesa para elegir. Nada más, querida familia, espero que con todo esto haya quedado bien claro. Os agradezco muchísimo que hayáis visto este vídeo y si lo queréis compartir me parece genial. Y por cierto, que sepáis que estamos llegando ya al 1.000.000 de suscriptores y si no lo habéis hecho ya, os agradezco un montón que os suscribáis. La mayoría de las personas que vais a ver este vídeo, por estadística, todavía no estáis suscritos, es gratis, no cuesta nada y precisamente cuando tenemos que hacer de vez en cuando un vídeo corrigiendo un vídeo anterior, pues es una manera de poder estar informado de que te llegue la información correcta, porque todos somos humanos y podemos fallar en un momento dado. Nada más, queridos amigos, espero que haya quedado suficiente claro, como digo, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo aquí en Carwow.es. Hasta el siguiente, adiós.